Hola amigos, te habla José Urbiola y hoy vamos a tocar el tema de alimentación saludable, su importancia. Como ustedes entenderán, este tema tiene que ver mucho con algunos aspectos que el día de hoy vamos a compartir con ustedes. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de entender este tema de la alimentación saludable como una condición histórica y social en nuestro país. Histórica y social porque se ha generado a través de un conjunto de migraciones en donde los peruanos nos hemos desplazado del campo a la ciudad y durante estos casi 100 últimos años hemos tenido, en 1928, por ejemplo, que de cada 4 peruanos, 3 vivían en el campo y uno en la ciudad, mientras que hoy esta proporción es exactamente al revés. De cada 4 peruanos, 3 vivimos en las ciudades y uno solo en el campo. Esta condición de migrante ha generado el- la aparición de la informalidad, del caos en el desarrollo de la urbe, del caos propio del desarrollo capitalista en nuestra sociedad y que ha traído por su mano también el tema del desarrollo científico y tecnológico que se ha concentrado en estas grandes urbes. Todos sabemos que los principales productos hoy digitales se encuentran en las grandes ciudades, hablemos de los celulares, de la tecnología digital, en términos de televisores, en términos de telecomunicación, etcétera. Estas condiciones histórico-sociales hacen que se genere la vida sedentaria en las urbes y que gran parte de la población del mundo como de nuestra sociedad se encuentren pasibles de enfermedades que se generan a partir de esta vida sedentaria. Las condiciones del sector educación y de salud también es un aspecto que nos permite explicar cómo es que esta alimentación saludable tiene una pata coja en la medida de que el sector de educación y de salud no tienen los presupuestos, ¿no es cierto?, que deberían estar siendo atendidos. Tanto el sector de educación como el de salud tienen un déficit de atención de parte del Estado e incluso en el ámbito de la práctica deportiva se ve de manera muy crítica. Yo les pongo un ejemplo, en 1919, 1920, antes de la pandemia, los datos, por ejemplo, de la inversión con respecto al deporte en el país, al IPD en particular, eh, el presupuesto alcanzaba a unos 0,45 céntimos por cada peruano. Imagínense, yo le doy menos de 50 centavos para que ustedes practiquen el deporte durante todo un año. A ese nivel de absurdo, a ese nivel de falta de atención de parte del Estado con respecto a temas fundamentales con la calidad de vida y la salud, y por lo tanto también de la alimentación, es que nos encontramos con respecto a los temas presupuestales. Pero el Perú también tiene otras condiciones histórico-sociales muy interesantes. El Perú es un país gastronómico y emprendedor en la medida de que el año pasado, incluso en plena pandemia, el Perú ha sido reconocido mundialmente como un país gastronómico, en donde, como dice el dicho popular, se come rico, variado y barato. Es un país en donde la gastronomía recoge las tradiciones de nuestras distintas regiones de la costa, la sierra y la selva, y no hay peruano que no coma de manera agradable y deliciosa como parte de nuestra herencia cultural. Estos aspectos son muy interesantes para entender cómo es que hay un acondicionamiento, ¿no?, que genera una inadecuada alimentación en nuestro país, en nuestra sociedad. ¿Qué entendemos por desayuno inteligente? Entender un desayuno inteligente supone tener dos condiciones. La primera, que tiene que ser
un desayuno completo, es decir, integral, que garantice la nutrición y por lo tanto la condición saludable. ¿Qué supone un desayuno inteligente? Garantizar la hidratación, garantizar el consumo de frutas y o verduras, las proteínas requeridas y los carbohidratos. No me detengo mayormente en este tema, ya que en anterior oportunidad en este canal de YouTube de Muévete y Sé Feliz, ustedes encontrarán el tema de desayuno inteligente de manera más detallada. Pero el segundo aspecto, para entender qué es un desayuno inteligente, tiene que ver con el tiempo que se utiliza para la preparación de estos desayunos llamados inteligentes. Por ejemplo, si yo utilizo un licuado, una papilla, un sándwich o incluso una tortilla, esto no nos debe demorar más de 15 minutos en la cocina. Si yo preparo, por el contrario, panqueques, sugiero este último que lo hagamos los días que no vamos al trabajo, los días que no vamos a la escuela, para poder tener un poco más de tiempo, ya que todos sabemos que un panqueque requiere un poquito más de tiempo. Nos tomaremos unos 15, 20 minutos, máximo media hora, para preparar los panqueques que en un desayuno inteligente requerimos. Entonces, estas recomendaciones con respecto a un desayuno inteligente hay que tenerlos muy en cuenta. Pero hablar de una alimentación saludable también supone tener en cuenta un almuerzo inteligente. Un almuerzo inteligente también supone dos condiciones. El primero, el de ser completo, por lo tanto integral, nutritivo y saludable. ¿Qué supone esto? Al igual que rico, rápido y barato, supone dividir nuestro plato en tres grandes partes. La mitad del plato, como ven en la imagen, constituida por vegetales. Estos vegetales, según los médicos, deberían comprender por lo menos tres colores, y como ustedes ven aquí tenemos el verde, el naranja, morado, rojo, amarillo, etc. Es decir, los vegetales que, de acuerdo a la temporada, podamos utilizar, de acuerdo a nuestras regiones también, van a enriquecer la mitad de nuestro plato, garantizando que el consumo de vitaminas requeridas esté garantizado. Un cuarto del plato, es decir, la mitad de la mitad, debe estar constituido por proteínas, es decir, el conjunto de productos de origen animal, como las carnes, el pollo, el pavo, el pescado, entre otros, y los huevos. Entonces, un cuarto de este plato debe estar garantizado por proteínas que, de acuerdo también a nuestras regiones, de acuerdo a nuestra realidad, van a variar. Acá podemos incorporar, por ejemplo, en esta zona de la sierra peruana, al cuy, la alpaca. En cuanto a nuestra Amazonía, podemos incorporar, no sé, carne de sajino y de otros animales. En cuanto a pescado, el paiche, que van a constituir productos que van a garantizar, de acuerdo a nuestra realidad, la cantidad de proteínas necesarias en un almuerzo inteligente. En cuanto a los carbohidratos, también ocuparían este tercio, este cuarto de plato, mejor dicho, este cuarto de plato y la tercera parte final de lo que estamos llamando un plato inteligente. Los carbohidratos que sobre la base del arroz, la papa, el camote o distintos granos, frijoles, qué sé yo, o pastas, van a constituir la base sobre la cual vamos a denominar un plato inteligente. Esto debe ser lo que nosotros consideramos un almuerzo inteligente al cual solamente faltaría acompañar un líquido para la parte de asentar el almuerzo. También la importancia, por lo tanto, de nuestra alimentación saludable va a constituir el hecho de mejorar nuestra calidad de vida. Acuérdense que las Naciones Unidas, cuando habla de calidad de vida, está hablando de un triángulo: el aspecto económico, el aspecto educativo y el aspecto de salud.
en el aspecto de salud, la esperanza de vida, en el aspecto educativo, los años de escolaridad, y en términos económicos, el incremento del Producto Bruto Interno per cápita. Es decir, la calidad de vida es una categoría multidimensional en la cual la alimentación va a jugar un papel fundamental para esta mejora de la calidad de vida, y esto lo vamos a entender con las siguientes connotaciones, como por ejemplo, una alimentación saludable va a evitar enfermedades crónicas como la diabetes, como las hipertensiones, entre otras, y por lo tanto, al evitar las enfermedades, como decíamos antes, mejora nuestra calidad de vida, porque justamente un indicador es el tema de la esperanza de vida, cuya expectativa se va a incrementar en la medida de que garantizamos una, repito, alimentación saludable. Contribuye, por lo tanto, al control y reducción del peso corporal de la persona, evitando el exceso de peso, la obesidad y el sobrepeso. Acuérdense que los datos de las Naciones Unidas señalan que en el continente americano tenemos encima del 60% de la población americana en la condición de exceso de peso. En el Perú estos datos están llegando al 75%, y que incluso durante la pandemia del COVID-19 estas cifras y estos datos evidentemente se han agravado. No lo decimos nosotros, lo dice el presidente del Colegio de Nutricionistas del Perú. Se incrementa a través de la alimentación saludable la productividad de la persona, ya que al tener enfermedades alejadas de su vida, va a ser una persona que va a producir más en su centro de trabajo y por lo tanto va a mejorar su capacidad económica en la medida de que va a evitar gastos onerosos a través de evitar la compra de medicinas, la compra de atención médica, hospitalizaciones, operaciones, etc. Y peor aún, si no le es suficiente el servicio público, sino que tenga que recurrir a el servicio de salud privado. Entonces, estimados amigos, la alimentación saludable, como estamos viendo acá, es un elemento que trae estas implicancias y resulta sumamente importante para todos los peruanos. Quizás, ¿cómo hacerles entender a los padres que la alimentación no basta en dar una propina, sino en tomarnos el tiempo, que muchas veces nos escudamos sobre pretexto del trabajo y no preparamos un refrigerio adecuado como lo hacían antes nuestros padres cuando llevábamos al colegio, ¿no es cierto? Porque no había muchas propinas, todo era el sándwich. Me acuerdo mucho yo el sándwich que me preparaba mi mami con pejerrey, pancito con pejerrey, y pues el ya del colegio era la leche que nos daban ellos, ¿no? Entonces compensaba. Entonces, ¿cómo hacerle entender a los jóvenes de hoy que nosotros no estamos llevándoles la contracorriente, sino que ellos deben de entender que esas grasas saturadas que están dentro de lo que es la mayonesa, dentro de lo que es las cremas, están perjudicándoles a largo plazo, ¿no? Y el consumo de las bebidas gaseosas y sobre todo los rehidratantes, así como también otros productos energéticos que venden. ¿Cómo hacerles entender a ellos que verdaderamente es un daño que poco a poco se están haciendo? Esa sería mi pregunta, y quizás desde tu experiencia tuya como deportista, como maestro de lo que es educación física y el de líder, pues en esta nueva onda de lo que es la alimentación saludable y la vida activa que debemos de llevar a través de la práctica de los ejercicios. Esa es mi consulta, José, y gracias. La primera de ellas, ¿cómo hacemos para que nuestros padres de familia y estudiantes puedan mejorar la comprensión de
esta categoría de alimentación saludable? Bueno, nosotros como maestros y como padres de familia también sabemos que nuestros hijos y estudiantes no solo aprenden a través de lo que le podamos decir, aprenden no solamente a través de las lecturas, sino que, y fundamentalmente, aprenden a través del ejemplo, la práctica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que nuestros padres de familia y nuestros estudiantes asuman una alimentación saludable es darles el ejemplo. Si nosotros generamos espacios, estrategias, entre otras las que estamos aquí desarrollando porque a través de los medios digitales podemos persistir en la explicación, en la difusión, pero nuestros padres de familia, que son mucho más jóvenes a veces que nosotros, o nuestros propios estudiantes, son hijos de la tecnología, son nacidos en la época del mundo digital, mientras que nosotros somos del mundo analógico. Entonces, para ellos, un video, para ellos, una caricatura, para ellos, un producto digital interactivo, va a ser muy estimulante para que afirmen no solamente conocimiento e información, sino que también puedan generar sus capacidades de autonomía en la formación de su conciencia social y por lo tanto asumir que la alimentación saludable es un aspecto sumamente indispensable. Y como decía también nuestra colaboradora Rosita, nosotros podemos caer en tentaciones. Generar una nueva cultura no es un problema tan sencillo, es un problema de largo aliento. Y no nos corresponde solamente a nosotros como maestros o como personas una responsabilidad. Esto es un problema de Estado, esto es un problema de nuestras principales autoridades, de nuestro Ministerio de Educación, de nuestro Ministerio de Salud, de la Presidencia de la República, que deberían implementar políticas para garantizar la mejora de la calidad de vida de las personas a través de una alimentación saludable. Hoy estamos teniendo los conflictos de la falta, por ejemplo, de la urea, es decir, de los fertilizantes, para que nuestros campesinos, que tienen una rica e histórica experiencia agraria, garanticen la categoría de una autonomía alimentaria en el país, no estar dependiendo, ¿no es cierto?, después de haber sido productores de urea a través de la petroquímica en nuestro país, hoy tenemos que estar importando y estar dependiendo de la importación de estos productos y menoscabando la capacidad de autonomía alimentaria de nuestra patria, que tiene que ver mucho con este tema de la alimentación saludable, porque un producto que es generado en nuestro país de manera más directa, mucho más fresca, llega al plato de nuestros ciudadanos a través de un comercio mucho más cercano que aquellos que a través de productos conservados tenemos que importar del extranjero. Por lo tanto, no caer en la provocación, decíamos, porque en el Perú hay una riqueza, pues, de arte culinario, como decíamos en la exposición, y caemos fácilmente en la tentación. Un chicharrón, un dulce en todas las variedades que tenemos a lo largo de la costa, sierra y selva de nuestro país, bueno, hace picar el diente a cualquiera. Sin embargo, aquí de lo que se trata es que vayamos generando una autodisciplina. Como decía alguien en su intervención, la constancia es lo que genera, ¿no es cierto?, la constancia es lo que hace el hábito. Cuando uno se habitúa a una alimentación saludable, esto lo interioriza, lo hace suyo, pero de manera práctica y además de manera variada. No hay receta única para todas las personas. Las recetas son casi individuales. No todos los productos le hacen bien a todas las personas. Miren,
Les pongo el caso de nuestra amiga Luz, ex trabajadora y que en paz descanse de nuestro colegio. Por ejemplo, ella padecía de variaciones de la hipertensión y para controlar ello, el médico le había recomendado que consuma una copita de whisky. Y ella cada vez que sentía variaciones después de su presión arterial, aplicaba su copita de whisky y regulaba, pese a que muchos médicos, en términos generales, recomiendan evitar, ¿no es cierto?, el alcohol. Entonces, ningún producto agrícola, ningún producto alimentario por sí mismo es dañino. Todo está en la dependencia de la cantidad, la calidad y la oportunidad en que nosotros nos autodisciplinamos sin dejar de estar felices y también comiendo de manera agradable, deliciosa y de manera muy creativa. También es importante el tema de la hidratación, como decía Rosa, en la medida de que va a permitir la activación de todo nuestro sistema fisiológico y que facilite incluso la digestión a partir del consumo de carbohidratos con mucha fibra y que permita una digestión adecuada. Evitar, como decía nuestra amiga María Zabalaga, las comidas chatarras que efectivamente en los kioscos que deben ser entendidos como políticas públicas. El Ministerio de Educación debería tener esta política de kioscos saludables, pero de manera un poco más controlada. Yo propondría, por ejemplo, que esos trabajadores que vemos a veces en algunas esquinas que expenden fruta cortada, en jugo, hasta emolientes, tengan acceso a las escuelas y que puedan ellos ser parte de un nuevo tipo de kiosco saludable que evite, ¿no?, estas famosas comidas chatarras en donde los chisitos, los tortis, las gaseosas inundan, ¿no es cierto?, el panorama de los kioscos escolares. Hoy, por la pandemia, esto está suspendido, pero evidentemente esto tiene que cambiar. No se puede mantener per seculum seculorum una situación que a todas luces progresivamente se tiene que ir incorporando. Entonces yo concluyo indicando que nosotros como estrategias debemos tener a la práctica como un criterio fundamental para luchar por la generación de una nueva cultura de vida saludable, en donde la alimentación es un tema no solamente cotidiano, frecuente, sino que también es sumamente importante tenerlo en cuenta. Decía que como estrategia, tener clara la necesidad de desarrollar políticas públicas respecto a esto y también la exigencia de nuestras autoridades respecto a esto. Utilizar todos los medios interactivos, digitales, contemporáneos, que nuestros estudiantes y nuestros padres de familia son más afectos a utilizarlos. En ese sentido, estimados amigos y amigas, yo saludo la presencia de todos ustedes en esta oportunidad y les agradecemos por sus preguntas, sus preocupaciones. Y en una próxima oportunidad tocaremos nuevos temas que seguro serán de su interés. Y como le decimos siempre, muévete y sé feliz. Hasta la vista. Los ejercicios al aire libre, ¿no? Así es, así es. Los ejercicios al aire libre. Chao, Llegamos chao. al estrado. Al estrado, abrigaditos, ya vemos cómo, pero para poder influir e invitar a otros a hacer lo que estamos realizando. Chao. Felicitaciones. A Muévete y sé feliz. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense mucho.